Torah, tu casa en Israel. ¿Cuál es la próxima opción? ¿Qué dicen ustedes? Intelecto X, sentimientos X, naturaleza X. ¿Cómo vamos a llegar a Dios? Top. Hay una cuarta opción que la humanidad la siguió, también muy arrebatadora, también muy especial, también muy, y en realidad la más especial de todas las opciones que se presentaron hasta ahora. Top. Vamos a entrar ahora. ¿Quién el rey de los cosaros va a llamar? El musulmán. La submisión, traducción de submisión en árabe, isla. ¿Sí? La submisión. Vamos a ver qué va a decir. Ahora, una pequeña introducción. Antes de empezarmos el musulmano, tenemos que destruir algunos preconceptos que tenemos. Para nosotros muchas veces nos parece que los musulmanos son los más atrasados y la religión más bárbara que hay, y en realidad es el opuesto. Es la religión más avanzada de todas las religiones que se presentan hasta ahora. Tenemos que saber que hay tres fases, digamos así, en general, en islamismo, en el musulmano. Una fase más, solamente la religión un poco menos intelectual, digamos así. Una fase extremadamente intelectual. En el medio de la Edad Media, los mayores sabios de todo el mundo eran los sabios musulmanes. Y hoy, nuevamente, una fase menos intelectual. ¿Qué ocurrió en el medio? Vamos a ver. Entonces, tenemos ahora un desafío. Tenemos que procurar algo que va a satisfacer. ¿Cómo que vamos a saber? ¿Cómo que Dios va a tener contacto con el hombre sin transformar a Dios en un hombre? Y sin decir que no hay ningún contacto, como dicen los filósofos. ¿Cómo vamos también a satisfacer el intelecto, también el sentimiento? Ok, vamos a ver venir dentro del Kusari. Ajá, Kajkara, ¿tienen? En el medio de Ajá, Kajkara le Jajam, mi Jajmea Islam. Después de esto, llamó a un sabio de los sabios del Islam. Que te quede claro, un sabio. No es una persona cualquiera. Me shaló todo el dato, Maseo. Él le preguntó qué piensa y y cuáles son sus actos, sus pensamientos y sus actos. Así como preguntó al cristiano. Se lembran. Que cómo viven los musulmanes todos saben. Pero queremos saber ahora qué piensas. ¿Qué te llevó a esto? Ve a amar, dice el musulmano. Y nuevamente vamos a hacer como hicimos con el cristiano. Vamos a hacer un juego. ¿Cuándo dicen ustedes que dónde está el problema? ¿Ok? Amar, Anachnu mekayimim haychud ve'kadmut Elokim. Nosotros, mekayimim no es solamente que nosotros creemos en esto. Nosotros también intelectualmente llegamos a esta conclusión que Dios es uno, solamente uno, una sola unidad, no se divide de modo algún, de forma alguna. Ve'kadmut Elokim, que también siempre existió, Dios siempre estuve. Ve'chidush l'olam, y que el mundo fue creado. Ve'yichus el Adam ve'Noach, y que los hombres vienen de Adam y de Noach. Ve'sholelim hagashmut legamri, y nosotros también negamos la materialización de Dios por completo, de modo alguno. Dios es 100% abstracto, digamos así. Y si parece que estamos hablando algo que parece que Dios posee cuerpo, por ejemplo, digamos que Dios tiró el pueblo de Israel de Egipto con mano fuerte y brazo extendido, algo así. ¿Se van a decir esto? Esto es solamente una aproximación. Estamos queriendo decir que la fuerza divina tiró el pueblo de Israel de Misraim, pero obviamente no había una mano que se materializó y sacó a todos con sus dedos, ¿cierto? Im kviateino que cifreino, hasta ahí todo bien. Qué pena.
perdemos el juego. En Kriyateinu, Kisifreinu Udivrei Elohim, junto a esto, nosotros mantenemos que nuestro libro, el Corán, es la palabra de Dios. Veu beatzmo mofet, y el propio Corán, el propio libro, es la prueba cabal, la prueba irrefutable, que es un libro divino. Nosotros debemos recibirlo por causa de él mismo. ¿Por qué? Porque es imposible que un ser humano vaya a hacer una obra tan bella, tan especial. Cualquier uno que vaya a leer el Corán vaya a se convencer que es una obra divina. Es algo que es imposible. No piensen que es un argumento tan extraño. Muchas veces ya oyeron hablar de los códigos de la Torá, por ejemplo. Hay aquellos que dicen, mira, los códigos de la Torá, mira cómo la Torá es escrita así. No estoy diciendo que no son verdaderos, pero hay una discusión científica sobre esto. Si es algo matemáticamente probado o no. Hay una discusión entre los matemáticos sobre esto. Hay matemáticos religiosos que dicen no es probado, hay matemáticos no religiosos que dicen es probado. Pero sin entrar en esto, ¿ya vieron alguna vez ese tipo de argumentación? Alguien que va a decir, mira los códigos de la Torá, es imposible que alguien vaya a escribir un libro así. Este es ciertamente algo divino. Una vez que es una obra divina, tienes que hacer lo que es escrito en ella, ¿cierto? Entonces, el mismo argumento está presentando el musulmano aquí. Por tanto, el musulmano que dice aquí, de un modo general, hasta ahora se vamos a resumir, dice así: Dios, que la imagen que tenemos de Dios es la imagen filosófica de Dios. Está cierto. Él es un Dios que no es corpóreo, no posee inicio, no posee, es el Dios más elevado, más grandioso que podremos conceberlo, ¿cierto? Nada se puede compararle en este mundo. Aquí es muy resumido. Si se van a leer libros de la Edad Media, tanto de los sabios musulmanes cuanto de la filosofía judía de la Edad Media, la mayoría de esta pizca podría ser un resumen de Moreh Nevuchim, casi entero. Y Jobot al-Vavot, y Rabbi Sadegón, y muchos otros. Sefer Karim, muchos otros presentan estos mismos argumentos, sin excepción. Dios es enorme. Allahu Akbar. ¿Cierto? ¿Ya oyeron? Allahu Akbar. Es lo que cantan las aves. Dios es muy grande. ¿Esto qué significa? Allahu Akbar. Dios es grande. Ok. Allahu Akbar. Dios es grande. Y la filosofía no es importante. Esto, digamos que los primeros árabes eran muy primitivos y no interesan en filosofía. Pero la filosofía les permitió a los árabes de mantener esta misma idea, de desenvolverla intelectualmente, de le caer esto. Allahu Akbar, Dios es muy grande, no podemos hablar nada de ello, está muy lejos, muy arriba del mundo. Y ahora tenemos un problema, pero hay un segundo lado. Si Dios está tan lejos, entonces nos tornamos filósofos, ¿cierto? No hay ninguna, no tan lejos, tan alto, tan arriba del mundo, sin ninguna relación con el mundo, nos tornamos nuevamente el filósofo. ¿Cuál es la relación entre hombre y Dios? Hay una relación. Hay un libro divino. Tal vez vamos a llamarlo el manual de instrucciones del mundo. Dios nos da órdenes y nos dice exactamente qué hacer. No hay ninguna relación entre hombre y Dios, ningún contacto, pero hay un solo contacto: la orden divina. Tienes que hacer eso. Miren, no es importante aquí en el prolocusario, pero piensen ustedes cuánta coraje, cuánta bravura esto puede dar a una persona. Saber que él es un soldado en el ejército de Dios. Y puede dar su vida por esto y puede saber, tienes que hacer, vamos a hacerlo. Conforme está escrito en la Torá, Ma chovati ve'esena. ¿Cuál es mi obligación? Y voy a cumplirla. Hay solamente un problema. Esa es una frase negativa.
Baruch, hay personas que no son muy buenas y dicen esto, está en el Talmud. Pero vamos a ver, esa es una filosofía muy interesante, una teología muy interesante. Vamos a ver, no paramos en esto. Un Nevieno es el sabio del Islam, nuestro profeta, Ujotema Nevim, él es el Carimbo, el último de los Nevim, de los profetas. Había Moshe Rabbeinu, dio una cierta Torah, dio instrucciones de qué hacer en el mundo. Después veo otro profeta que dio el Nuevo Testamento con nuevas instrucciones. Y después veo Mahomet, Muhammad, y dio las últimas instrucciones, las instrucciones finales del mundo. Cómo debemos comportarnos. Y él anula todas las Torot, toda Torah, toda orden, todas las instrucciones que eran antes de él. ¿Cierto? Muy simples. De Corea, Umot Kulan, el Islam, y llama a todos los pueblos conclama a todos los pueblos para el Islam, para que todos sean parte de esto. Hay órdenes. Tienes que hacer esto. Por tanto, todos tienen que hacer. Todos tienen que hacer esto. Tienen que se comportar de este modo. ¿Cierto? No hay que discutir. No hay discusiones. No hay excepciones. Tampoco. En realidad es muy rígida. Y muy simple también. Hace esto. Hace esto. Hace esto. Y hago todo. ¿Por qué debo de hacerlo? En última instancia, ¿qué voy a ganar con esto? ¿Cierto? ¿Qué hay con esto? La proximidad de Dios no voy a ganar. ¿Por qué no voy a ganar la proximidad de Dios? Porque Dios es otra cosa por completo. Es algo muy lejos. No hay como haber proximidad entre el hombre y Dios. ¿Cómo se puede? Es como la proximidad entre el fuego y un pez. ¿Pez? Pez. Que está abajo del agua. Pero son dos cosas completamente diferentes. Y mismo esto es si un musulmano como este diría me oír hablando así, iría de ser cofer, iría me tirar la cabeza por hablar así de Dios. Dios es algo inconcebible. Algo así como es imposible decir que va a haber un contacto con Dios. Por tanto, si voy a hacer lo que Dios quiere, ¿qué voy a ganar? No el contacto con Dios. ¿Qué voy a ganar? Muy simple. La recompensa es que la alma, después que la persona muere, vaya a retornar al cuerpo en el Gan Eden, en el paraíso. ¿Cierto? Y tendrá un deleite infinitos. Vaya a tener cosas buenas, lo que quiera. De mahal, o mishte, tashmish, de comida, bebida, mujeres, 70 vírgenes, ¿cierto? Mejor más y te ve. ¿Qué? Ok. Mejor más y te ve. Es todo lo que la persona desea. Esto incluye también, si una persona es un poquito más intelectual, entonces también va a querer también el conocimiento, también lo que quiera, no importa. Gumula Mamre, ¿qué ocurrirá con aquel que desprecia esto? Que no hace lo que Dios quiera. Ashavato el Esh, Sheloi Khluinuia Leolam. Va a ir al fuego eterno que nunca se extinguirá. Qué miedo. El infierno entero. Por tanto, si alguien hace lo que Dios quiera, va a tener recompensa. ¿Cierto? ¿Qué recompensa? Tendrá una vida, la mejor vida que alguien puede imaginar en este mundo. Y si no vaya a ser, tendrá la peor vida que alguien puede imaginar en este mundo. Y para todo el siempre. ¿Cierto? Entonces, queda ahí. Vale la pena, es una buena idea servir a Dios. ¿Cuál es la imagen de Dios que se pasa ahí? Muy lejana, ¿cierto? No solamente muy lejana, es muy dura también, muy rígida. Dios aquí es como un general. Hay órdenes, y las órdenes tienen que ser cumplidas. ¿Por qué?
¿Por qué? ¿Qué va a ocurrir con el mundo con las órdenes no cumplidas? Absolutamente nadie. El mundo nunca será mejor de lo que es ahora, ¿cierto? ¿Cuál es la recompensa? La recompensa tampoco es que espiritualmente la persona asciende, son cosas materiales, el mismo mundo. No, si usted es una persona espiritual y a ti te gusta, ahora sí, entonces esto que tendrás en el mundo vindouro, pero 99% de la humanidad no es así. Por tanto, también tú, yo creo que si tendrás una experiencia espiritual así y un poquito de chocolate al lado, también llegarás más contento, ¿cierto? Entonces, dice el musulmán, esa es la visión de la vida. Es una vida muy simple y muy, también, piensen cuánta fuerza también esto da para una persona que se coloca en esta situación, que se coloca dentro de esta religión. No es secreto que los árabes son muy fuertes y muy corajosos y muy desprendidos y van a dar su vida por esto, así como un soldado. Somos todos soldados del ejército de Dios y así tenemos que nos comportar. Y es una buena idea se comportar así, porque vamos a tener muchas cosas buenas. No digo que la vida también no será buena, la vida es un poquito más moral. Tendrás un casamiento y no vaya a beber, ¿cierto? Y otras cositas más, pero no es importante. La vida de vino no detrás aquí. Vas a conquistar muchos países. Hay muchas cosas que vas a ganar. En última instancia, el mundo será siempre el mismo mundo. Y en este mundo tienes que oír. ¿Qué tienes que oír? Lo que Dios le dice. Entonces, esto no contradice el intelecto, ¿cierto? Tampoco contradice el sentimiento. Simplemente dice que no es muy relevante. Ahora, hay un cierto sentimiento que sí, esto detrás, un cierto éxtasis, digamos, de las personas que están en la guerra y están juntas y están haciendo todo juntos para el reinado de Dios se establecer en el mundo. Es un cierto sentimiento espiritual, no es importante, es menos importante. El importante es obligatorio hacerlo. ¿Por qué es obligatorio hacerlo? Porque está escrito en el Corán. ¿Cómo yo sé que esto es lo que Dios me ordenó hacer? Porque el Corán es un libro divino. Es imposible que sea una obra humana. Una vez que es una obra divina, soy obligado a recibirlo. ¿Cierto? ¿Qué dicen ustedes sobre esto? ¿No? ¿Por qué? ¿Saben que está muy en moda? Muy en boga hoy. ¿Moda? Sí, en Europa hay muchas personas que están se convirtiendo en las favelas de Río de Janeiro, que en São Paulo, en Brasil, hay muchos pobres que están se convirtiendo al islamismo. ¿Por qué? Porque les dan una arma y les dicen Allahu Akbar. Esto es muy es muy popular hoy. ¿Cuál es el problema? Yo creo que no lees en el Corán y por tanto no les parece que es un libro tan impresionante. Ok, no espero. Tenemos una paréntesis, para nosotros el árabe nos parece una lengua muy gutural y muy el contrario de una lengua bonita, ¿cierto? Pero tienes que saber que ese es el árabe falado. Pero el árabe literario es muy bello. Es muy diferente, muy bello. Y no solamente esto, los árabes poseen canciones y poemas muy bellos. Y la propia lengua es muy bonita, muy cantada, muy... uno de mis rabinos, el Rab Ariel Edri, el Rab de Arjomá, dice que su padre estaba una vez, era uno de aquellos rabinos de Marruecos, y una vez fue a un congreso de autoridades musulmanas, algo así, en Italia, si me recuerdo bien. Y empezó a discursar y todos oyendo así. Y de repente ese un erito de una palabra, un pequeño error, un error muy pequeño, algo como Shvanah, que él dice Baruch en vez de Baruch, algo así, ¿sabe? Entonces de repente dijeron acabó su discurso, ya nadie le prestó atención. Si vas a hablar así. Y tenemos aquí un libro muy bello, en árabe, el Corán.
imposible describirlo en un hombre. ¿Por qué no? ¿Cuál es el problema? ¿Qué falta a ustedes en esto? ¿Dónde está la prueba de que nos escribió Dios? En el propio Corán. La prueba que escribió Dios está en el propio Corán. Es un libro que es imposible un ser humano escribirlo. Así dice el sabio de los musulmanes. Yo tampoco estudié el Corán, pero voy a acreditar acredito en él. ¿Por qué? ¿Y dónde está el intelecto ahí? O sea, cuando identifica solamente un Dios como creador del cielo y de la tierra. O sea, ¿dónde está el intelecto en el Islam? El intelecto. El intelecto no es tan importante. Vamos a poner una cosa cierta. Que todo lo que está diciendo en última instancia es así. Dios es muy, muy grande. ¿Qué es? No sé definir, no sé qué decir. Pero es muy, muy, muy grande, muy poderoso. Está diciendo, hace esto. Esa es la esencia de lo que está escrito. Esta esencia permite un gran desenvolvimiento intelectual, filosófico. Un gran desarrollo, intelectual, filosófico, y efectivamente los filósofos árabes de la Edad Media llegaron a un grado muy, muy, muy elevado de conocimiento y de elevado. No solamente esto, todo lo que está escrito aquí, yo puedo asegurarles que está escrito en libros de filosofía judía. Todos los puntos que están escritos aquí, que el sabio musulmán dice aquí, están escritos en libros de filosofía judía, exceptuando el Corán, que es la propia prueba de sí mismo, pero todo lo que se habla sobre Dios aquí está en otros libros. Incluso, sin embargo, sin duda alguna, el islamismo es la religión más desarrollada, lo más elevada de todas las religiones que vimos hasta ahora. Ella abre espacio para todo, no define a Dios. Es una tentativa muy consistente en sí de explicar la relación, el relacionamiento entre el hombre y Dios, que no existe, pero sí existe. Hay algo divino en el mundo, el libro. Yo creo que lo que dicen es como todo basado en ellos mismos, como al final todo termina en que se van a cumplir sus deseos y que se tendrá vírgenes. Ok, es un punto interesante. De acuerdo con los cristianos, es muy basado en sí mismo y el mundo continuará siempre, exactamente como es hoy. Pero es esto que el musulmán dice siempre. Hay el mundo, hay el hombre, había el judaísmo, después el cristianismo, después el islamismo. Son órdenes de cómo hacer el mundo mejor. No, el mismo mundo. Ok, es un punto muy interesante. No es agradable. A nosotros nos acostumbramos a la idea, que es enteramente judía, que el mundo estará siempre más elevado, estará siempre subiendo. Que el cristiano también presentó una idea parecida, ¿cierto? Que el mundo, que Dios está siempre cada vez más próximo, hay un desarrollo del mundo, pero hay un fin también, ¿cierto? Para él el Mesías ya llegó, está ahí, ya llegamos al fin, al máximo, al cumbre. Pero no es importante, es una idea judía muy, muy, muy desarrollada, que la humanidad científica, que la comunidad científica llegó a ella solamente con... ¿Quién fue el primero que evidenció que el mundo está se desarrollando siempre? Charles Darwin. La evolución, sí, el mundo está evoluyendo. El Rav Kook escribe en Orot Kodesh como es muy, y en Mamarayá también, como es muy importante esta idea. Tenemos que saber, esto permite al mundo laico también como la comunidad científica, de percibir que el mundo está desarrollando más que el mundo está desarrollando físicamente, está desarrollando espiritualmente. Pero esa es una idea judía que vamos a venir en el Kusari, por acaso, muy judía. El musulmano discute con esa. Para el musulmano no hay, el musulmano que está presentado ahí, no hay ninguna, solamente una nota entre paréntesis. El musulmán que se presenta aquí es también muy, muy intelectual. Para que no pienses, el problema del islamismo es que son un pueblo primitivo, que una religión primitiva. No es una religión primitiva, es la religión menos primitiva de todas las otras. Pero tienes que saber que en la Edad Media que el islamismo se destruyó con las invasiones de los mongoles, de Gengis Khan. Gengis Khan destruyó todo el Oriente Medio, pero llegó hasta Siria y hasta las puertas de Jerusalén también. Sus tropas llegaron, parte de ellas,
Cuando Gengis Khan conquistó Bagdad, por ejemplo, él mató 1 millón de personas en algunos días. Y todas las ciudades de Bukhara y de todo el Oriente Medio, que lo fue completamente arrasado y nunca más se reerguió después. En la misma época el Egipto, que no fue destruido así, fue destruido por los cruzados y por las guerras. Entonces todo el mundo árabe se destruyó. Es verdad, por otro lado también, que los árabes no fueron grandes inventores. Ellos simplemente repasaron el conocimiento griego, desarrollaron un poco el conocimiento griego, no inventaron otro conocimiento. Trajeron a Europa los números arábicos, los números indoarábicos. Comercializaron con China, etc. No inventaron nada, pero desarrollaron lo que ya había. Y este musulmán que estamos encontrando aquí. Top, ¿qué dicen ustedes? ¿Cuál es el problema? Yo concuerdo. Yo también acho, no es muy agradable saber que el mundo siempre será el mismo y todo lo que tenemos que hacer es cumplir órdenes. Pero es muy importante estudiar esta filosofía aquí. ¿Por qué? Porque es posible ser la misma cosa dentro del judaísmo y no se dar cuenta que es un concepto islámico. ¿Por qué tienes que cumplir lo que está escrito en la Torah? ¿Por qué está escrito en la Torah? Dios mandó que vaya a hacer esto. Hace esto. No, terminó. Sin preguntas. Pero eso no se ve en el judaísmo. Así se podría decir, ¿no? Yo creo que cada uno de nosotros ya oyó a alguien decir algo así alguna vez en su vida. ¿Cierto? Yo creo, no sé, eso no es verdad, es un error. Es un error. Que si vamos a hablar, ok, tenemos, miren, esto es, todas las religiones están aquí, todo eso es lo que vamos a decir sobre el judaísmo. Pero, vamos a ver, pero hay muchas cosas, miren cómo hay cosas, hay otros conceptos que pegamos del islamismo y no nos damos cuenta. Por ejemplo, que somos el pueblo del libro. ¿A dónde está escrito esto? En el Corán. Porque para el Corán es muy sencillo, que es obvio que es así. ¿Qué son? Nosotros somos un pueblo del libro, recibimos un libro. Es solamente esto. Después los cristianos son el segundo pueblo del libro y los islámicos son el tercer pueblo del libro. Porque ¿qué es importante? El libro. El libro es importante, no las personas. Y nosotros todavía decimos que nosotros somos el pueblo de la Torah oral, de la Torah que vive dentro del pueblo. Es otro mundo. Es que todavía ni somos capaces de entender el libro sin la Torah oral. Otro mundo. Pero era posible decir esto dentro del judaísmo. Tenemos aquí, si no estaría escrito aquí que este es el musulmano, y si iríamos a traducir, y en vez del Corán, de cerca del Mufet, diríamos que la propia Torah es un libro divino, yo creo que se podría hablar todo lo que está escrito ahí, sin que alguien iría a hacer muchas preguntas. ¿Cierto? Sería posible decir esto. El propio concepto de Gan Eden, de paraíso y infierno, cómo le presenta el musulmán, es un concepto que también nos acompaña. Yo creo, ¿no? Pensamos así. ¿Por qué vamos a hacer mitzvot? Si vamos a hacer mitzvot, ok, tenemos dos posibilidades que están aquí en el musulmán de por qué cumplir mitzvot. Primera posibilidad, Dios ordenó que vamos a hacerlo, por tanto vamos a hacerlo. Y acabó. Esto es muy ideal. Conforme está escrito en Pirkei Avot, yo puedo traer también pruebas que lo probaron que está escrito aquí. Por tanto, por eso que digo, es muy importante saber la Torah oral, lo que está escrito en el judaísmo, que solamente con lo que está escrito es posible llegar a cualquier hogar. ¿Cómo está escrito en Pirkei Avot? No sean como el esclavo que sirve a su maestre para recibir recompensa, sino como un esclavo que sirve a su maestre sin ser para recibir recompensa, solamente para servirlo. Este es el musulmano máximo. ¿Qué está escrito en Pirkei Avot, Intion? Ok. Buena pregunta.
Es una puerta para que piensen como lo que nuestros sabios dicen. Son cosas profundas que se precisa pensar en ellas mucho, mucho, mucho. Otro ejemplo, el primer Rashi de la Torah, ¿lo conocen? Es muy famoso. No precisaba empezar de Bereshit. Podría empezar de Ahodesh Lachem. Este es el primer mes. ¿Por qué? Porque es la primera mitzvah, ¿cierto? Y es la primera mitzvah. Entonces esto quiere decir que la Torah es un libro de mitzvot, de órdenes. No, hay un motivo para empezar. Si vamos a entender así en Hazal, Haz Shalom. Llegamos al islamismo y no nos damos cuenta. Wow. Es un problema. Y por otro lado, mucho de lo que hablaron estaba cierto también. Y fue aprovechado por todos los Rishonim. Para saber, cuando se ve los Rishonim, los sabios de la Edad Media. Sí, lo aprovechado significa que en base a esos escritos también los adoptaron. Sí. El Rambam basea mucho de su explicación teológica, digamos, filosófica, en los escritos de Ibn Sina, Ibn Rushd, Avicenna, Averroes y otros filósofos. No solamente el Rambam, todos. O sea, los argumentos que están aquí en Kusari son argumentos que aparecen en los Rishonim, pero son adaptados. Pues de Rambam se comprende porque Rambam decía que había que tener como concepto de estudiar de una persona que no solamente, no sé, Sí, no solamente el Rambam exprimió ese concepto de aprender o escuchar la verdad de quien lo dice. Por tanto, algo que es muy, muy, muy complejo esto, hay aquí un edgar, un desafío. Hay aquí una religión que dice cosas que son muy, muy próximas del judaísmo, y que partes de esto, sí, tenemos que pegar, y partes de esto no. Y que muchas de las partes que pegamos la consideramos como la mejor Irat Shammai, y no es. Muchas de las partes tenemos que pegar, mismo que no son muy, muy, muy complexos. Hay aquí una tarefa, un objetivo, una meta, digamos, muy, muy, muy compleja ahora. ¿Qué vamos a decir al musulmano? Amar lo a Kusari, dice el Kusari. Y mira, ¿quién usted quiere que vaya a seguir la palabra de Dios? Y usted quiere que sea claro para él, que él saiba intelectualmente que Dios habla con el hombre. Pero mira como aquí ya dice con basar vadam, con una persona de carne y sangre, que es una persona física. Si usted está diciendo que Dios es tan alto y quiere decir que Él habla con la persona, tiene algo para decir al hombre, entonces veo marjikze, y esta persona afasta esto, porque intelectualmente hay aquí un error en el musulmán. Me dice que Dios está lejos, y que el hombre está aquí, y hay una conexión, el libro. Pero ¿por qué? ¿Quién dice? Dice, yo creo que no. Es más simple, muy más simple intelectualmente hablar diferente. Si usted quiere me decir algo que intelectualmente es más simple, quiere me refutar, entonces usted tiene que meter cosas que todos saben que es imposible de refutarlas. Cosas que son imposibles. Yo preciso de una prueba cabal, de una prueba irrefutable de que el libro es correcto, de que Dios habló con el ser humano. ¿Por qué yo preciso de una prueba así? Porque no estás me diciendo algo simple, es algo que yo puedo comprender. Estás me diciendo que hay un contacto con el hombre, mismo que en la realidad, si vamos a seguir la lógica del musulmano hacia el fin, deberíamos llegar al filósofo. No hay contacto. ¿Cómo puede haber contacto entre el hombre y Dios? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Y el hombre es nadie. ¿Cómo puede haber contacto? ¿Por qué? También estoy diciendo que Dios ama al hombre y por esto le da un contacto. No,
Se me diciendo que hay un contacto. ¿Quién me dice? No todo, pero hay el libro, ¿no? Con mucha dificultad, la persona será posible probar que Dios ya habló con una persona. Veim Sefer Mofet, tu libro es la prueba, haré a Sefer Arabi. Es que el libro está escrito en árabe. Vein Mavchin Bemofto Pilolo es Kamoni. Y una persona como yo, que no sé árabe, no soy capaz de ver cómo es tan impresionante así, tan divino. Yo no soy capaz. De Kasher Nikra Biosni. Y cuando me leyeron él, cuando me traducieron el Corán, yo digo, desde el inicio del libro, el Kusari es una persona muy, muy seria. Él ya leyó todo el Corán, todo el cristianismo, todo esto, toda la biblioteca del Mahon Morá, él ya leyó. Y la biblioteca de Mahon Awag también. Y de la Universidad Teológica Cristiana del Vaticano también ya leyó todo. No se preocupen, que lo ya leo todo, no estamos hablando de una persona simple. De Kasher Nikra Biosnai, pero cuando me dieron el Corán en mis oídos, no vi ninguna diferencia entre él y otros textos árabes. No estoy diciendo, puede ser muy, muy bello, una poesía muy, muy bella, me sensibilizó, pero no más que los escritos de otras personas. Yo tengo una pregunta. Ok, entonces yo tengo una solución para el Kusari. Que aprenda árabe. Sé todo que está separando entre él y el objetivo, lo que está buscando. Está buscando el contacto de Dios con el mundo. Y solo precisa de una cosa para probar que lo que el musulmán está cierto. ¿Cuál es? Hacer un curso de árabe. Para el Kusari, que estudió todo el Corán y todo lo que vemos, ¿esto es difícil? ¿El Kusari está dispuesto a abrir mano de su sueño? ¿Porque no sabe árabe? ¿Qué dicen ustedes? ¿El Kusari está dispuesto a abrir mano de todo su sueño? Él está prestes a descubrir cuál es la intención de los actos. ¿Cómo que se está limitando? ¿Cómo es la? ¿Por qué? ¿Por qué se limita con esto? Es tan simple, es muy, muy más simple que estudiar toda la filosofía. Hay aquí un problema. Entonces dice, sí, para saber cuál es la prueba irrefutable que la Torah viene de los cielos, que lo que el Corán es verdadero. ¿Es preciso ser árabe? ¿Es preciso saber árabe? ¿Cómo puede ser que Dios está dando la Torah, el manual de instrucciones de todo el mundo, en el fin del mundo? Que cuando los árabes recibieron el Corán, pero si alguien iría a decir 50 años antes de Mahomet que los árabes irían dominar todo el mundo, iría a recibir en el mínimo rizos. Era la idea más, es como decir que de aquí a 50 años que Mozambique será la mejor potencia mundial, que vaya a dominar militarmente los Estados Unidos de Europa. Si Dios resolvió dar el manual de instrucciones al mundo, ¿a dónde debería darlo? A toda la humanidad, ¿cierto? Se vaya a hacer un libro que es la prueba en sí mismo, que es un libro divino, que todos pueden verlo. Pero para ver que el libro es divino, es necesario una cosa antes: ser árabe. Aprender una lengua no es solamente aprender una lengua, es aprender toda la cultura. Yo me recuerdo que cuando era pequeño, chico, que le mencionaron en historia que los portugueses y los españoles, para dominar los indios en Sudamérica, una de las cosas más importantes que hicieron es que no aprendieron la lenguaje de los indios. Forzaron a los indios a aprender su lenguaje. También los esclavos negros que trajeron de Europa. Y con esto los dominaron intelectualmente, culturalmente.
culturalmente transformaron los indios en españoles, digamos, en portugueses, pero en última instancia no podrían ser y por tanto fueron decimados y Shalom al Israel. Pero aquí también es el Kuzari. Yo, que soy loez, yo que no entiendo árabe, no veo nada. No es posible que esa es la prueba. No estoy diciendo que no es la prueba. Puede ser que para un árabe es la prueba irrefutable. Pero no puede ser que Dios dice esto para toda la humanidad. Van a hacer lo que está escrito en el Corán. ¿Por qué? Porque el Corán es muy bello. Pero yo no veo nada. No. Si fueses árabe, usted sabería. Pero, ok, entonces es una religión para árabes. ¿Por qué yo tengo que me tornar un árabe? Porque existe en el Corán, pero yo no sé el Corán. Porque el árabe está diciendo que está escrito en el Corán. ¿Qué? Miren, hay un problema intrínseco. Hay un gran problema. Digamos, si volvemos a los códigos de la Torah, digamos así, no puede ser que la Torah es divina y que vamos a ver que la Torah es divina porque tenemos un computador que es capaz de nos mostrar cómo la Torah es divina. Pero yo no tengo un computador en casa, no compré software, no sé. ¿Por qué? Sí, no es posible. No es lógico que Dios diga, hace esto y esto y esto y esto. ¿Por qué? Porque en 2000 años van a inventar el computador y entonces saberás. O porque si usted fuese árabe, saberías. Pero yo no soy. Usted está me diciendo para cambiar. ¿Por qué voy a cambiar? Dice el musulmán, el Jajam, Kvarniru al Muftim. No, Dios ya hizo milagros. Pero los milagros no son la prueba para recibir la Torah. Estoy viendo que están escribiendo. Una pausa. Estoy viendo escribir. Cuando hablé de Mozambique no quiero decir que Mozambique es algo así, no conocen, solamente un ejemplo, no sé. La Mongolia superior, no. Hay muchos. Dice el musulmán, no te preocupes, hay milagros. Pero los milagros no son la prueba de que la Torah es cierta. Conforme está escrito en el Rambam, el Jotes de la Torah, que los milagros no acreditamos en Moshe por causa de los milagros, sino acreditamos en la Torah por causa de los milagros. Pero más una cosa que tracemos del ¿qué? No, que lo del Rambam también escribe la misma frase. ¿Sí está ahí? Sí, en Zain, que lo vale, lo es María. Amar a Kuzari, dice el Kuzari, el intelecto no es bueno para nosotros, no somos capaces, el intelecto no es agradable para el intelecto, no es una cosa simple acreditar que Dios mitchaber el basar vadam, se conecta con el hombre. Así anunciar que solamente voy a acreditar en esto con una acreditación que vaya a haber un milagro que cambia toda la orden del mundo. Porque si es posible cambiar la orden del mundo, si hay milagros que cambian la naturaleza, esto significa que Dios está agindo en el mundo. Dios efectivamente está haciendo algo en el mundo. Esa es una prueba que los filósofos no están ciertos. Pero saberemos que esto se puede hacer aquel que crió la naturaleza, ¿cierto? Este es un argumento muy fuerte. Si va a haber un milagro que cambia la naturaleza, sabemos que quien es esto es el que crió la naturaleza. Entonces veré que Dios está presente en el mundo, digamos, ainda en el mundo. Y esto tiene que ser hecho en la frente de muchas personas, no en la frente de una sola persona. No, Muhammad, pero miren bien, esto es secundario. El principal argumento es del libro. Yo no comprendo.
Pero secundario esto también es verdad. Eso es lo que en general hablamos sobre Muhammad, que esto no es. Rambam escribe esto también. Una persona dice, voy a saber quién es la persona. Rambam decía que él era Meshuggah, que él era psicótico. Okay. Y Reu Beineyem, que todos estos van a ver esto con sus propios ojos, Veloya guía Eleim Besipur Masoret, no que van a contar para ellos que esto ocurrió. Que esto vamos a hacer una prueba muy difícil y ver y testarlo más una vez. Hasta que vamos a tener certeza absoluta que no hay en esto magia o espiritismo o algo así, que no están controlando las fuerzas, que no es una persona con fuerzas especiales que está nos ludibriando, que hace que no vamos a tener certeza de esto. No voy a acreditar en nadie, no voy a acreditar que las leyes naturales se cambiaron. Hay sobre esto, por acaso, eso está escrito también en el Absad de Gaón, la misma cosa sobre recibir un profeta. ¿Cómo sabemos que era un profeta? Él tiene que profetizar que vaya a ocurrir algún milagro que transforma la orden mundial y tienes que ser algo que no vamos a dudar de esto, no vamos a decir tal vez es esto, tal vez es esto, tal vez es esto. Pero el Rabbeinu Nissim dice más que esto, dice que en última instancia es imposible saber. En última instancia es imposible saber si un profeta es verdadero o no. Nunca seremos capaces de saber si realmente hubo un milagro o estamos engañando. Y por esto, el pueblo de Israel no acreditó en Moshe Rabbeinu hasta el monte Sinai. Cuando vieron que ellos también profetizaron como Moshe profetizaba, entonces no acreditaron. Esta es otra, solamente en paréntesis, para mostrar más una cosa que está aquí en esta discusión, que los Rishonim hablan de esto. Con todo esto, con muchas dificultades, la alma va a recibir esto. Es algo muy, muy extraño pensar que Dios habla con el hombre. Quiero decir, el creador de este mundo, del mundo vindouro, de los cielos, de los ángeles, que son cosas muy espirituales y muy grandes, de todos los astros, y Tjaber vaya a conectar con quién? El Arefesh Ametunafaze, con esta basura sucia que es el hombre. Este ser mundano, corpóreo, finito, que Dios va a conectar con los ángeles. Ok, voy a ver con el hombre. ¿Por qué? ¿Qué le importa? ¿Por qué voy a dar un libro de estos para el hombre? ¿Por qué hacerlo? Si usted va a tornar Allahu Akbar, tan Akbar, entonces ¿por qué va a hablar conmigo? Y si va a hablar, me prueba. Y me prueba con algo que para todo el mundo debería ser probado. No soy capaz de ir atrás de esto. Va a hablar con el hombre y hacer lo que el hombre quiere, porque esta es la recompensa que Dios va a dar al hombre, exactamente lo que el hombre quiere. ¿Cómo puedo recibir esto? Es como si nos sirviera a nosotros. ¿Qué? ¿Otra vez? Es como si sirviera al hombre, como si Dios... también es un problema. Sí, el Dios que está sirviendo al hombre. Sí, verdad, nunca pensé en esto. ¿También? Es un punto correcto. Sí, muy bien. Llamar a Jajam, dice el Jajam, el musulmano no desiste. Llamar a Jajam, Aló Sifreinu, Maleme Sipure Moshe. Nuestro libro está lleno de las historias de Moshe. De Moshe Rabbeinu, el Corán está lleno de las historias de Moshe, o de Israel, del pueblo de Israel. Nadie puede refutar lo que Moshe hizo con Paró, con el faraón, o que abrió el Yamsuf, el mar vermelho, el mar rojo, y que Dios salvó ellos que él quería que se salvasen, por el lado también afogó. ¿Cómo se dice? Cobido de agua. ¿Cómo? Ahogó estos que él no quería
los egipcios, ¿cierto? Está viendo, en la Torah está escrito. Nuestro libro, no la Torah, está lleno de lo que ocurrió con Moshe, de lo que está escrito en la Torah, que son cosas que todos concordan que esto ocurrió en la historia, que es imposible refutarlas, toda la humanidad habla de esto, y que ellos demuestran como Dios le da para lo que quiere, da cosas buenas, para que no quiere, da cosas malas. ואחר כך, המן והסלב במשך 40 שנה, les dio el maná y el slav, ¿cierto? Los codornas, los pájaros, por 40 años. ודיבורי משה בהר, que habló con Moshe en el monte Sinai, ומדתו השמש ליהושע, que ese que Yoshua va a hacer con que el sol vaya a parar, והנחילו לו ניצחון על ענקים, que Yoshua logró vencer los gigantes que había en Israel. Y lo que había antes de esto del diluvio, y las personas de Lot, las personas de Sdom y Amorá. Esto es famoso, todos saben. Y nadie puede decir que hay sobre esto hay alguna, no se puede decir que hay imaginación o que alguien creó esto. Dice el musulmano, en última instancia, la Torah es la prueba que Dios hace todo esto. El libro es la prueba que el libro es correcto. Y para usted, el rey de los cusaros, dice el musulmano, el primitivo rey de los cusaros, que no es capaz de servir a Dios simplemente porque Dios dice, les dice, y no es capaz de ver la belleza del Corán. Para usted, rey primitivo, yo voy a decir que hay milagros, no te preocupes, estos milagros indican todo lo que estás diciendo, todo lo que estás hablando. Y por tanto, el islamismo está de todos los lados correcto. Amar a Kuzari, dice el Kuzari, estoy viendo que yo soy obligado a procurar los judíos. ¿Por qué? Porque porque ellos son los que sobraron del pueblo de Israel. Vamos a ver esto después. Mejor. Porque estoy viendo que ellos son la prueba que Dios está en la tierra. Tanto el cristiano como el musulmano dicen que ¿cuál es la prueba que Dios está en la tierra? Lo que ocurrió con el pueblo de Israel. Todo tenemos que procurar los judíos, no los pueblos de Israel, esto ya no existe. Pero los judíos estuvieron de hechos, tenemos que procurarlos. Ok, no hay que hacer, tenemos que procurar un judío. ¿Por qué? Semana que viene. Si será tan solo cuando llegue el Mesías y las tribus vuelvan, ¿cómo nos vamos a llamar? ¿Judíos o Bene Israel? Buena pregunta. La mayoría de nosotros judíos serán llamados de judíos, porque vienen de Judá. Pero, no sé. Cuando Eliao llegar, voy a decir a cada uno de qué tribu es. No sé. Buena pregunta. Ok. Shana Tova. Shana Tova. Para ustedes. Que va a ver Hatima Tova. Mahon Ora, tu casa en Israel.